En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, y poder meditar en ellas, las historias que sin duda dejarán una lección, una reflexión en nuestra vida, para que ésta pueda dar instrucciones a nuestro diario vivir y así poder agradar el corazón de Dios. O sea, en la Biblia vamos a encontrar el camino para poder agradar el corazón de Dios. Pero también vamos a encontrar experiencias en los personajes, en las biografías que hemos iniciado a estudiar para que podamos nosotros conocer también lo que desagrada el corazón de Dios. Y en esta oportunidad queremos estudiar la vida de Sansón. Sansón significa hijo del sol o el sol. Y la verdad es que en la Biblia el sol está relacionada a la calidad de vida que nosotros deberíamos de tener. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día ha alcanzado la claridad de la luz a través precisamente del sol. Es más, Dios es llamado el sol de justicia. Y nosotros somos hijos de ese sol, esa luz que irradia, esa luz que habla de claridad, que habla de transparencia. Es más, nosotros nos dice la Escritura que somos hijos del día, no somos hijos de la noche. Y la característica del día es que hay claridad precisamente por la fuerza de ese sol. Vivimos en una luz constante. Pero ¿de dónde nacía esa calidad de luz en nuestra vida y en la vida de Sansón? Fíjense, hablando de la madre de Sansón, y la mujer, la madre de Sansón, dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Sansón también representaba un nuevo amanecer para Israel. Sansón representaba la ilusión y la esperanza del pueblo de Israel de que llegara alguien y pudiera resplandecer con su luz para traer liberación, para traer libertad al pueblo de Israel que estaba siendo cautivo por los filisteos constantemente. Y ahora nace esa nueva luz, esa nueva ilusión, Sansón. Y la Biblia dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en la vida de Sansón, en los campos de Sora y Estaol. Y el niño tenía experiencias con el Espíritu Santo. Y es que nosotros, a la medida en que tenemos experiencias con el Espíritu Santo de Dios, nuestra luz empieza a irradiar, nuestra vida empieza a manifestar precisamente las características del sol de justicia. Nuestra vida va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así Sansón empieza a brillar en los campos de Sora. Ahí empieza Sansón su vida. Pero lo lamentable de esta historia es que este sol se fue apagando y lejos Sansón de vivir en un día muy claro, con mucha luz espiritual sobre su vida, lamentablemente la vida de Sansón vivió bajo unas densas tinieblas. ¿Cómo es posible que aquel hombre
que tenía la promesa de irradiar la luz del sol, terminó bajo las tinieblas. Miren, quiero que me acompañen al libro de Isaías en el capítulo 60. En Isaías 60 hay una promesa para nuestras vidas que quiero que la leamos. Isaías capítulo 60. Isaías 60 en el capítulo 1 y en el versículo 2. La escritura dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y puedo imaginarme esta promesa dada a Sansón, el hombre del sol, el hijo del sol. Sobre él amaneció una luz, la misma gloria de Dios sobre su vida, para que él pudiera alumbrar en medio de las tinieblas que espiritualmente en ese momento estaban cubriendo sobre la vida del pueblo de Israel. Pero lamentablemente las tinieblas empezaron a cubrir su vida, su corazón. Y eso se ve reflejado en la misma vida desordenada que llevaba Sansón. Y ese estilo de vida precisamente lo llevaron a Sansón a destruir su propia vida. Y cuando nosotros consideramos la vida de Sansón, nos damos cuenta el desorden en el cual él vivió toda su vida. Lamentablemente, conocemos parte de su historia, pero hay pequeños detalles en la vida de Sansón que revelan la condición de una persona que está viviendo bajo las tinieblas y no bajo la luz del sol de justicia. Tenemos la oportunidad de poder resplandecer si nuestra vida constantemente está siendo expuesta al Espíritu Santo de Dios. Pero si nuestra vida empieza a alejarse de ese sol de justicia, las tinieblas van a empezar a apoderarse de nuestra vida, de nuestros sentidos, y vamos a empezar a hacer cosas vergonzosas. Imagínense, Sansón terminó sirviendo de payaso, diría alguien. Llamaron a Sansón para que los fuera a divertir. Y es que el pecado quiere convertir nuestras vidas humillándonos, sirviendo de chiste, por no llevar una vida ordenada en Dios. Quiero que vayamos para ir viendo la vida de Sansón. Y Sansón, dice la Biblia en Jueces 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Fíjense, qué tremendo. Los filisteos era el pueblo a vencer. Los filisteos era el pueblo que tenían cautivo a Israel. Los filisteos hostigaban la vida de los israelitas. Y Dios levantó a un hombre, Sansón, para que pudiera liberar al pueblo de la esclavitud de los filisteos.
Pero en este primer aspecto nos damos cuenta que este hombre no tuvo una visión, no comprendió el propósito por el cual él había venido, y es triste y lamentable que tú y yo no comprendamos el propósito por el cual Dios nos ha traído. Dios nos ha traído con el propósito de liberar a tantas vidas que están esclavas en el pecado y que están bajo la influencia de densas tinieblas espiritualmente, como para que nosotros, lejos de ser un instrumento para liberar vidas, nosotros seamos esclavos del pecado y de esa condición espiritual. Sansón se hace alianza con una hija de los enemigos de su pueblo, hablando de hacer alianzas con el mundo. Y también esto me quiero referir a los jóvenes que muchas veces inclinan su corazón a tener relaciones de noviazgo o de amistad cerrada con el mundo, con los jóvenes del mundo, con aquellos que no quieren nada con Dios, con aquellos que se mofan, que se burlan de las cosas de Dios y de las cosas sagradas. Es más, tú mismo eres quizás causa de burla y no te atreves por eso a hablar abiertamente de las cosas de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Pero ahí estás en alianzas mundanas. Y es lo que hice, lo primero que vemos en la vida de este hombre. Y son las causas del por qué la luz de este sol dejó de brillar. Empezó a juntarse con las tinieblas, con personas que no traían una edificación para su vida. Y descendió, la misma palabra dice, descendió. Tú vas descendiendo poco a poco. Tu luz, fíjense, la Biblia dice que la luz del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero aquí Sansón va descendiendo y descendió a Timnat. Y dice que allí vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Esa primera lección. ¿Por qué muchos su sol ha dejado de brillar en su vida? Consideremos cuáles son nuestras relaciones y nuestras amistades. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Hay una consagración. Hay una consagración. Si nosotros no consagramos nuestra vida, si nosotros no nos apartamos de aquellas influencias que espiritualmente pueden afectar nuestra vida y nuestro espíritu, poco a poco van a ir llevándonos cautivo, como lo fue Sansón. Entonces, tengamos cuidado con las amistades, con las relaciones con las cuales nosotros caminamos, si queremos llegar a ser verdaderamente ese sol que va a resplandecer en medio de las tinieblas. Y seamos usados para sacar vidas del mismo pecado y no hacernos nosotros a los pecadores. Pero sigamos leyendo. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Tengamos cuidado, padres de familia, a dónde llevamos a nuestros hijos. Aquí verdaderamente hay un error de los padres.
los padres llevaron a a Sansón a Timnat. Vamos, Sansón, acompáñanos. Vamos a ir a Timnat. Vamos a descender a esa tierra impía. Y ellos descendieron. Y ahí andaba Sansón viendo para arriba y para abajo, y de repente sus ojos fueron clavados en una filistea. Muchas veces los padres de familia cristianos no son conscientes a dónde están exponiendo a sus hijos. Tenemos que tener cuidado a qué reuniones vamos. Tenemos que tener cuidado con quién estamos teniendo relaciones. Hay familias que tienen relaciones muy estrechas, muy profundas, con personas que no conocen a Dios. Y ahí están sus hijos compartiendo con los hijos de los impíos. Y en una de esas, estos tus hijos que están siendo consagrados para Dios, van a enamorarse de una filistea sin que tú te estés dando cuenta. Muchas veces estas relaciones quedan prendidas en los colegios. Por eso tienes que tener cuidado en dónde tú estás inscribiendo a tu hijo, porque tú, con el afán de que sea una persona profesional, académica, puedes estar exponiendo a tu hijo para que se enamore de una filistea. Y aquel sol que tú recibiste como promesa que iba a ser un hombre de Dios, termina bajo las garras de las hijas de los filisteos. Padre de familia, sé celoso con tus hijos. Supervisa sus relaciones para que un día tu hijo no termine como terminó Sansón, siendo esclavo de una filistea. Pero sigamos. Entonces, yo he visto, dice Sansón, en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que la toméis por mujer. Y su padre, oigan, y su madre le dijeron, pongan mucha atención. Su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Mira, Sansón, ¿acaso no hay jovencitas hermosas dentro del mismo pueblo cristiano? ¿Acaso, Sansón, no hay para que vayas a buscar una persona en el mundo? ¿Cuántos jóvenes están perdiendo la bendición de lo que Dios tiene para sus vidas porque han puesto sus ojos en una filistea? Han puesto sus ojos en alguien que no ama a Dios, que no tiene un antecedente de tener un encuentro con Dios. Y estos jóvenes han quedado siendo presas y no entienden y no comprenden el propósito de Dios para su vida. Y aquel propósito que Dios tenía para su vida, por medio del cual ellos iban a brillar como un sol, la misma gloria de Dios manifestándose en su vida a través de ese ministerio, a través de ese don, a través de ese talento, poco a poco empieza a apagarse por el hecho de que no recibieron el consejo de la palabra de Dios, no recibieron el consejo de sus padres para poder atender y decir, sí, Padre, tienes mucha razón. No es conveniente que haga una relación con una filistea hija de los incircuncisos. ¿Cómo estás, joven? Esta oportunidad Dios está hablando a tu vida. Quizás estás en ese punto en donde estás ahí iniciando una relación, ya sea de noviazgo, ya sea una relación íntima con un amigo que no está edificando tu vida. Quizás la misma familia está recibiendo esta hora, esa reflexión también. Empezamos a caminar, ya sea por cuestiones de trabajo, ya sea por cuestiones de algún hobby, ya sea por cuestiones que algo nos está uniendo socialmente, deportivamente.
pero que sabemos que esta familia no está edificando nuestra vida, porque no quieren nada con Dios. Ya los hemos invitado, pero no quieren nada con Dios. Ya hemos invitado a sus hijos y no quieren nada con Dios. Al contrario, se mofan, se burlan, ponen excusa. Ya hemos notado que no quieren nada con Dios. Al contrario, pueden perjudicar la vida de tus hijos, de tus hijas. Pueden perjudicar tu relación con Dios, tu vida espiritual. Y poco a poco aquella luz del sol empieza a menguar y a oscurecerse. Entonces aquí hay un joven que no atendió el consejo de sus padres. Joven, si tú no atiendes el consejo de tus padres, puedes muy pronto tu luz esclarecer. Tu luz puede oscurecerse. Hay 3 consejos en la palabra de Dios, en la vida de Sansón. Aquel joven que fue llamado a ser una luz en medio de las tinieblas, terminó su vida en unas densas tinieblas, porque no atendió el consejo de sus padres, porque puso sus ojos en una filistea, porque estuvo en lugares donde él no tenía que haber estado. Fue un sol que lamentablemente perdió su fuerza, porque los mismos padres, lamentablemente, negligentemente, lo llevaron a lugares donde no tenían que haberlo llevado. Lo pusieron en lugares donde nunca debieron haberlo puesto. ¿Cuántos padres de familia se lamentan el haber inscrito a sus hijos en tal colegio, en tal instituto? Se lamentan por haber puesto a sus hijos en la universidad, porque ahí fue donde realmente la vida de sus hijos y la vida de sus hijos empezaron a declinar en su vida espiritual. Y no solamente eso, se convirtieron en enemigos de Dios. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sansón se hizo amigo íntimo del mundo, de los filisteos, por medio de una filistea. Sansón constantemente lo vemos viviendo en el territorio enemigo, en Filistea, constantemente. No vemos a Sansón en una relación con sus padres. No vemos a Sansón en una relación con su pueblo. Por eso su madre le dice, ¿acaso no hay mujeres en medio de tus hermanos? Sansón no tenía ojos, ni para los amigos en Israel, ni para las jovencitas en Israel. Sus ojos estaban puestos en el territorio del enemigo. Se hizo amigo de los enemigos de Dios. ¿Te quieres tú constituir en un enemigo de Dios? No, por supuesto, pero estás teniendo amistad con el mundo. Estás teniendo relación con el mundo. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Si alguno ama al mundo, dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en su vida. Que Dios te bendiga y que puedas reflexionar en la vida de este hombre, Sansón.
el hombre del sol, que fue llamado a brillar y a resplandecer en medio de su pueblo, pero que lamentablemente terminó bajo aquellas densas tinieblas espirituales en su vida. Sansón terminó perdiendo sus ojos, terminó perdiendo la visión. ¿Por qué? Porque se hizo amigo del mundo a través del amor de las mujeres. Y quiero terminar dándote un consejo, joven, en el libro de Proverbios, en el capítulo 31. Este es un consejo para los jóvenes, pero también para todos. Proverbios 31:1 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y creo que aquí vemos el eco de la madre de Sansón diciéndole esto: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza. Fue lo que hizo Sansón. Le dio su fuerza, su secreto a las mujeres. Ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Así fue destruido Sansón. Le dio su fuerza, su vigor, sus sueños, sus anhelos, toda su vida a las mujeres, y a las mujeres filisteas, a las mujeres impías, a Dalila, la que terminó reduciéndolo a nada. Entonces, que Dios nos ayude. Dios quiere que tú brilles, que seas ese sol para muchas vidas, que cumplas el propósito de Dios por el cual Él te ha traído, que sigas siendo lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno de los consejos de Dios, atendiendo el consejo de tus padres, teniendo una vida, una relación con los hijos de Dios, caminando en amistad con Dios. Que Dios te bendiga.